Muy bien, buenos días. Lo primero, agradecer a todas las personas su asistencia a esta sala y agradecerle al CCN que también me permita a mí estar en esta sala. El objetivo de la intervención es el siguiente, es hablar de la incidencia de ese camino que a veces tenemos que recorrer las administraciones públicas contando con la colaboración público-privada. Y para eso yo quería recordar que yo he estado aquí durante, como si fuera una temporada con la serie, esta era mi tercera temporada, y la temporada 1 y la temporada 2 estuvimos hablando de la manera de recorrer este camino, del enfoque posibilista que sitúa el NS, la forma de cómo modula y cómo va cambiando ese Real Decreto para poder intentar ayudar a las administraciones públicas a recorrer ese camino. Y lo habíamos hablado desde este enfoque gradual de lo que más o menos viene a decir Henry Ford, que nada es especialmente difícil si uno lo puede ir dividiendo en pequeñas tareas y se va marcando unos hitos y objetivos, cuyo objetivo finalista era el de situarnos arriba a la derecha, ¿no? Al final, a comernos a nuestro famoso elefante. Había hablado también del riesgo de trabajar de una manera vinculado a un objetivo, que era la certificación, y esa es la consecuencia. El objetivo que tenemos que trabajar todas las administraciones públicas es en que la seguridad mejore. Hay que trabajar 365 días al año y no los 5 días que dura la certificación de conformidad. ¿Por qué? Porque si no estaremos en un modelo de 365 días de cumplimiento o en el modelo de los 5 días que yo denomino de cumplimiento. ¿De acuerdo? Hay que hacer las cosas porque tenemos que trabajar en esa buena dirección. Bueno, antes de hablar del objetivo de esta jornada, de mi intervención, yo tengo que hacer con ustedes un ejercicio de reflexión, de transparencia, y quiero compartir con todas las personas mi exposición de motivos, como la técnica legislativa, que a veces uno, cuando lee los artículos y mira la exposición de motivos, se intenta poner en la piel del legislador e intenta vislumbrar lo que quiere decir con algunos artículos. Yo, para venir a hablar de esto, me he leído el informe de ciberamenazas y tendencias del CCN. Los fines de semana en Asturias llueve mucho. Entonces, invertimos tiempo en esa lectura. Bueno, fuera bromas, pues ahí aprecio elementos importantes. Fijaros dónde se pone un foco. Ataques en la cadena de suministro. Por otro lado, recordaremos todos el 13 del 10 del 2016, donde aparece una ITS, una instrucción técnica de Secretaría de Estado, que dice que los operadores del sector privado que presten servicio a las administraciones públicas deberán de exhibirnos su conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad. Y a cambio, aquellas administraciones públicas que liciten o contraten a esos operadores del sector privado en el marco de sus competencias, del desenvolvimiento del procedimiento administrativo, deberán de exigir esa conformidad para poder participar en esos procesos. Por otro lado, en el considerando 81 del Reglamento General de Protección de Datos, y mayor abundamiento en el artículo 28 del propio reglamento o en el artículo 33 de la 3/2018, se habla de la especial diligencia debida en los procesos de contratación, al elegir y al controlar durante el ciclo de vida a esos operadores del sector privado que contratas para la prestación de un servicio público. Ese elemento se va propagando de forma proporcional a lo largo de la cadena de suministro, porque hay un encadenamiento a veces de subcontrataciones, de transferencias ulteriores de información. Y el mundo IT, no entendido como el mundo tecnológico, no IT/OT, es complicado. De hecho, el otro día, en una conversación, me comentaban que una de las personas que prestaba servicio a unas grandes administraciones públicas, su principal reto todos los días era levantarse sin salir en la prensa, porque tiene incertidumbre y miedos a que sean vulnerados los sistemas de información que soportan los servicios que proporciona a estas administraciones públicas. Porque esta es la situación. Porque el legislador te dice, Miguel, tienes que expresar especial diligencia debida a la hora de contratar servicios, pero luego en ese informe también se plasma la dificultad de garantizar el 100% de la seguridad, porque hay problemas de seguridad que algunos no tienen resolución directa y los tengo en producción.
y luego tengo que parchear y esperar de que pase de mi entorno de pre a pro de una manera segura y adecuada. Y es más, a mayor abundamiento, uno piensa que los problemas de seguridad que se van a descubrir mañana y pasado son los que hoy tengo en producción y no lo sabe ni el fabricante. Ese es el reto que yo tengo. Y ahí yo le comentaba en esa conversación, es que estamos en el modelo tradicional de riesgos. Es la prevención de riesgos laborales, es la prevención de riesgos digitales. Todos tenemos que seguir trabajando y demostrar tu debida diligencia a la hora de construir en el sentido estricto de la tecnología. Eso es lo que muchas veces hemos encontrado en muchas factorías. ¿Cumplimos? Ahora mismo sí. Y a lo mejor el día de mañana los operadores del sector privado empiezan a poner eso. ¿Cuántos días llevas sin incidentes de seguridad? Es lo que tenemos que hacer, esa gestión de prevención de riesgos digitales. Porque nuestro objetivo es dormir tranquilos cuando prestamos servicios o cuando contratamos servicios. Y eso es un poco lo que me ha motivado a pensar en compartir en estos 30 minutos una presentación que ya os anticipo que es más densa del contenido que tengo y veréis como algunas de las slides las voy acelerando, pero os quedarán para vuestra descarga y lectura de manera reposada. Bueno, pues antes de llegar a este punto de que exijo o que pido, necesito poco a poco ir llegando al sitio adecuado. Y para eso os presento el siguiente índice de contenidos, que voy a abordar de una manera no lineal, pero sí estructurada, o al menos así lo voy a intentar. Mirad, la primera parte. Hoy, en la temporada 3, solo me voy a centrar en los actores principales. No voy a hablar de los secundarios, no voy a hablar del responsable de la información, del servicio, del responsable de seguridad, del sistema, del delegado o de la delegada de protección de datos. Me voy a quedar con los dos principales, la administración pública y la empresa privada, que se quieren unir en una prestación de un servicio. Fijaros esos actores cómo evolucionan de manera diferente en la conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad. Hay un terrible gap entre la empresa privada y la administración pública. Van a ritmos diferentes. Necesidad versus obligación, posiblemente. Y la administración pública dirá, Miguel, es una de las cientos o decenas de normas que tengo que cumplir. A veces, saber quién es fácil, pero no qué tareas hay que solicitar o encomendar o qué requisitos hay que solicitar a un proveedor. Y hoy voy a intentar abordar el problema o la problemática de la delimitación del alcance material u objetivo con los prestadores de servicio. Y lo he denominado el problema del puzzle. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber cuándo le tengo que pedir conformidad o no a un prestador de servicio. O cuándo hace falta que no le pida conformidad, pero puedo pedirle la exigencia de una serie de controles específicos y no la conformidad en su total. Voy a buscar la unidad mínima indivisible, el átomo, y es la pieza del puzzle. Aquel proveedor que disponga de una pieza del puzzle se le va a tener que exigir conformidad. ¿Qué es un puzzle? Es un sistema de información que tiene un conjunto de elementos. Algunos prestadores de servicio nos dan más piezas de los puzzles y otros nos aportan elementos puntuales que no llegan a considerarse ni pieza dentro de su puzzle. Miren este ejemplo. Arriba, gente que nos vende hardware. Gente que nos proporciona formación para que nuestro personal esté mejor cualificado y formado. Ellos no tienen pieza de puzzle. Ellos no tienen ni parte de una pieza del puzzle. Ellos arriman y dibujan. O la propia certificadora, que te da la conformidad o no cuando has evaluado de forma adecuada todo el proceso de certificación que tienes que hacer. Tenemos otro ejemplo. Cuando compramos, y me van a permitir la expresión, carne o metros cuadrados. Hay ese body shopping, esas personas que trabajan con tus procedimientos. No voy a poder decir bajo las instrucciones porque desde el punto de vista laboral sería un poco desagradable. ¿No? Que trabajan con tus procedimientos bajo las instrucciones del empresario. Ahí estamos hablando de que tienen una parte de la pieza del puzzle o que tiran código. Habrá que pedirles controles físicos, desarrollo seguro, pero no tienen que tener conformidad, o por lo menos por la exigencia de la ITS de conformidad. Cuando nos acercamos al componente de ya tengo una pieza del puzzle, ¿por qué? Porque yo soy IaaS, yo soy PaaS, yo soy Azure, yo soy AWS, o yo te desarrollo un gestor de expedientes que tú luego vas a encajar en tu organización. Ahí ya empezamos a tener piezas del puzzle, ¿vale? Ahí ya podemos empezar a pedir conformidad. Y cuando ya das el puzzle,
como veis ahí abajo, la gestión de expedientes en nube, la gestión tributaria. Ese es el elemento más puro donde la ITS ha pensado en sacar y solicitar la conformidad al operador del sector privado. Eso como mínimo. Luego, a mayores, si la administración pública tiene requerimientos, podrá pedir lo que considere oportuno, habida cuenta de la Ley de Contratos del Sector Público. Bueno, si esto lo centramos con ejemplos concretos, sector privado, por ejemplo, gestor de expedientes, un premis, pues ahí lo que tenemos que pedirle en realidad al proveedor es que construya un gestor de expedientes con la observancia del Esquema Nacional de Seguridad y pedirle que nos dé una guía de instalación y una guía de configuración y uso para los usuarios. Eso es lo que hay que pedirle. Lo que pasa es que a veces ellos, en el proceso de la construcción, aprovechan y certifican el sistema de información que soporta la construcción. ¿De acuerdo? Pero habría que pedirle esa parte como mínimo. Cuando bajamos abajo del todo y llegamos al elemento diferente, que es el producto, recordemos que el NS certifica sistemas de información, no productos. Cuando hablamos de productos, como el último que veis abajo, producto de seguridad, ahí tendríamos que acudir a una certificación de producto, que yo os recomiendo que acudáis en el orden que veis en la pantalla. 105, Lince, Common Criteria. ¿Vale? Bien. ¿Y esto cómo se materializa muchas veces en los alcances? Algo así como lo que veis aquí, ¿no? Al final tienen como 3 o 4 partes. ¿De quién es la prestación del servicio? ¿Qué tipo de modalidad? ¿On-site o en una nube? Ahí fijaros que en el punto 3 tenéis incluso una restricción y te dice el prestador, ojo, Miguel, si tú lo quieres desplegar en tu propia nube o te lo llevas a otra nube, también tiene que tener la conformidad en esa nube para que el sistema de información que soporta los servicios sea conforme al NS. ¿Vale? Te deja descomponer esa pieza. Y por último, tiene que haber una enumeración adecuada de los servicios que están dentro del alcance. Que hablando del alcance, hay cosas muy particulares. Porque hay alcances que he revisado que son curiosos. Porque esto de certificar los sistemas de información relacionados con la venta del hardware y con la ofimática es raro. ¿De dónde viene esto? De una 27 elevada a NS. Pero lo más importante es que ellos pueden extender los alcances a sus procesos, pero tienen que tener los mínimos que tú necesitas en la prestación. Tiene que coincidir, tiene que haber un matching en el alcance de lo que tú vas a licitar con lo que te van a ofertar, porque si no, no estamos hablando de mejorar los procesos que te van a suministrar. Es decir, que el alcance sí importa, aunque no es una condición necesaria, pero no suficiente, como veremos a lo largo de estos 17 minutos que me quedan. Este contador es bastante estresante. Bien, aquí os voy a dejar también un ejemplo de guías que nos tienen que suministrar aquellas empresas que nos dan elementos on-site para que cuadren en tu puzzle. Esas guías de instalación para administradores y esas guías de configuración. Esas guías de setup, para que tu elemento de software, mi elemento que coloco en tu sitio, lo coloques de forma adecuada y lo imbriques en tu modelo de gestión. ¿Vale? Pues ahí os dejo algunos ejemplos para que las podáis leer de forma reposada. Muy bien, pues ahora vamos a avanzar un poco en el concepto de a ver qué le pido. Pero para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imagínate que trabajas en una administración pública que decide llevar sus servicios al cloud, o que trabajas en una empresa privada que decide ofertar sus servicios a través de modalidad cloud. Lo primero, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues como dijo Jack el Destripador, vamos a ir por partes. Y en esa parte, por el principio. Tienes que saber qué eres tú dentro de este sistema, qué formas parte de ese puzzle. ¿Eres una pieza? ¿Eres un conjunto de piezas? ¿Estás dentro de una pieza o simplemente empujas? ¿De acuerdo? Si es una parte de cloud, serás por lo menos una pieza. ¿Vale? Entonces, ¿y esa nube dónde la vas a desplegar? ¿La vas a desplegar en casa del cliente, que puede ser, o la vas a desplegar fuera? ¿Y quién la va a administrar? ¿Tu cliente? ¿Tú? ¿O un tercero? Esos elementos son muy importantes a la hora de iniciar un proceso de llevarte cierta información al cloud. Abro un paréntesis y os informo, y yo creo que esto lo estaba adelantando en la plenaria Javier Candau, que se va a publicar una guía. Bien, ¿me escucháis? Sí. Se va a actualizar una guía que es la 823. Esa guía
la conocemos porque hemos tenido la suerte de participar en parte de su redacción. Simplemente os adelanto un poco lo que veis. Fases tradicionales, no sigue los controles del NS, sino que habla de lo que uno tiene que hacer, que es la identificación, la categorización, la declaración de aplicabilidad, el preceptivo análisis de riesgos y luego, novedad, que podemos certificarnos contra el NS o contra un perfil de cumplimiento específico. ¿De acuerdo? Va a haber como NS ad hoc, validados por el CCN. Los voy a explicar ahora a continuación. Lo que pasa es que quiero cerrar el paréntesis y seguir con el hilo conductor. Siguiente paso. ¿Qué tipo de información voy a poner en la nube? ¿Cuál es la afección normativa que me incide sobre la información? Estamos hablando de información de carácter personal, procedimiento administrativo, información que le afecta a la normativa de transparencia, información confidencial, la que quieras. Eso lo tienes que decidir y lo tienes que categorizar. Y tienes que saber en qué tipo de nube vas a desplegar todo esto. ¿Qué requerimientos tienes en el proceso de contratación cuando te decides sacar la información y llevártela a una nube? Y ahí, como idea, os voy a poner una tabla enunciativa y no limitativa de elementos que a lo mejor tenéis que o podéis considerar, ¿no? Pues ahí tenéis un cuadro de clasificación donde de izquierda a derecha tenéis criticidad. En la dimensión que queráis, en confidencialidad o en disponibilidad. Y determinados elementos que has analizado y sabes que forman parte de tu sistema de información, puedes establecer límites y decir, pues como veis en columnas, la información de la derecha, del voto electrónico, no me la quiero llevar y no lo voy a permitir que saque de mis instalaciones. U otras a lo mejor sí limito. Y limito que sean nubes públicas, en nubes híbridas, en nubes dedicadas y algunos datos, si son relativos a las transferencias internacionales de datos, lo permito o no lo permito, o incluso, ya sabéis, como el Real Decreto que se acaba de publicar recientemente, que pone una cierta limitación en los sistemas de identificación y firma con los datos de carácter personal que deben residir en España. Eso lo tienes que llevar al Departamento de Contratación y tiene que entender que su mundo es mucho más que la Ley de Contratos del Sector Público, porque la seguridad tiene una cualidad y una clasificación específica y no todos los criterios son igual de determinantes que cuando licitamos otros elementos. La seguridad no se mide por el coste económico como otros sitios. Bien, y todo esto, al final, lo que estoy haciendo es la seguridad desde el diseño. El Privacy by Design, que seguramente nos suena bastante del Reglamento General de Protección de Datos. Y lo que quiero hacer es establecer, como veis en la pantalla, la categoría del sistema que soportará la solución de tu nube. Voy construyendo una solución poco a poco. Empezamos a implantar medidas de seguridad, como siempre. Organizativas, técnicas y operacionales. Organizativas. Tienes que decirle a tus usuarios y usuarias de la nube cuáles son las reglas del juego. Imagínate que es una nube que te quieres desplegar para no tener la nube de WeTransfer y me hago un Nextcloud. Y me pongo una guía me pongo una nube para poder intercambiar información con mis proveedores. Tendrás que decirle si pueden subir archivos clasificados como personales, no personales, cifrados, sin cifrar, durante cuánto tiempo. Todo eso lo tienes que definir. Esas son las normas o las reglas del juego, lo de siempre. Por otro lado, tienes que empezar a implantar medidas organizativas, operacionales, y de protección. Como veis ahí, tenéis un ejemplo del análisis de riesgos. Si me ofrecen un sistema como Caja Negra, que es un SaaS, en mi inventario de activos yo no puedo ver activos. Lo tendré que poner como el elemento externo. Entonces, eso es lo que tienes que ir construyendo tu sistema de información. Y al final, podrás elegir entre buscar la conformidad conforme a las medidas del anexo 2 del Real Decreto 3/2010 o bien ver si te puedes acoger a un perfil específico, ¿vale? A un perfil de cumplimiento específico que los voy a enumerar a continuación. Ahora no podemos acogernos. ¿Por qué? Porque el Real Decreto actual no permite a las entidades de certificación certificar con aquello que no esté dentro del anexo 2. Por eso, el nuevo NS, que todos esperamos que salga en el 2020, acogerá en su seno un artículo tal y como veis en la pantalla, donde en un ejercicio de modulación y de proporcionalidad, la autoridad de control va a decidir tipologías específicas que merezcan una casuística para hacer
perfiles de cumplimiento específicos que validará él y te podrá certificar contra las medidas particulares de ese perfil de cumplimiento específico. Por ejemplo, este se va a publicar pronto. Es un perfil de cumplimiento específico que hablará sobre una nube que podáis desplegar en vuestras instalaciones. De las 75 medidas de seguridad, al menos habrá que cumplir ahora 56. El CCN evalúa cuáles son esas medidas que hay que cumplir como mínimo, y ahí veis, por ejemplo, la afección sobre el doble factor de autenticación, donde ya te dice que el doble factor de autenticación no lo va a tener que disponer quien se descargue los datos de tu nube. Estamos suponiendo el caso del despliegue de una nube para quitarte pues tu Shadow IT o tu WeTransfer o tus elementos, que tú quieras bajarte una nube y esas dudas las está mitigando a través de un perfil de cumplimiento específico, que será publicado en breve. Y en este punto ya podemos hablar de las particularidades de la contratación, que es un poco lo que yo quería comentar con ustedes en esta presentación, esta temporada 3. Aquí lo veis. Con carácter previo a la contratación, pues tendremos que hablar de la modalidad de la nube que voy a seleccionar, tendremos que hablar de la descripción del servicio, tendré que haber hecho un análisis de riesgos y mi decisión de subirme a la nube no será un elemento únicamente de coste, sino que estas son las medidas que yo tengo aquí y como no las puedo, pues a lo mejor decido externalizar el riesgo y me voy a una nube. Se podrá determinar evidentemente, y es lo más importante, los acuerdos de nivel de servicio. Hay que establecer cómo voy a medir el servicio, cada cuánto tiempo, cuál es el umbral que tengo que poner, donde hay una apreciación mínima para disparar o desencadenar un evento que puede ser el que veis abajo en la pantalla, que puede ser la penalización del servicio. Delimitación de quién es quién es el responsable, quién es el encargado, más o menos trivial, aunque a veces el encargado a su vez puede ser un responsable, porque a lo mejor te presta un servicio donde se convierte en un operador, como el correo electrónico. Tenéis que ver los requisitos para tener registros de actividad de los usuarios o de las usuarias. Tenéis que establecer esos mecanismos para saber si hay disponibilidad o hay una copia de seguridad, regular la subcontratación, limitar la subcontratación, regular o limitar las transferencias ulteriores y, en general, cualquier otro requisito legal. Eso es lo que tenéis que hacer cuando subís a una nube con un operador del sector privado. Regular y vigilar, porque ya sabéis que la mera firma de un contrato entre las partes no es suficiente, simplemente es una condición necesaria. Y si yo soy un operador del sector privado, pues tengo que hacer un poco lo contrario. Pues tengo que hacer un buen ejercicio de transparencia y aportar información para que mi administración pública pueda evaluar en su análisis de riesgos si yo soy el elemento adecuado o no para que forme parte de su sistema de información, como veis en la pantalla. Tendré que disponer mi solvencia técnica. La solvencia técnica lo mejor es que sea acreditada a través de un tercero. Un tercero, pues los modelos de certificación del propio NS o a lo mejor otras certificaciones. Si estamos hablando de un data center, pues igual hay que fijarse en elementos como el Tier. ¿Qué Tier quiero? Quiero un Tier 3, un Tier 4 y tengo que seguir cubriendo elementos en esa dirección, como veis en la pantalla. Medidas de seguridad, ¿vale? Muchas veces nos dicen, utilizo un algoritmo de cifrado. Tendrás que decirle a tu a tu cliente, cuál es el algoritmo de cifrado que estás utilizando. Porque a mí me lo preguntan en las certificaciones. No vale con que utilice un algoritmo de cifrado, sino quiero saber cuál es. Eso es lo que un buen prestador del servicio tiene que hacer, ese ejercicio de transparencia para que quien contrate le pueda seleccionar de forma adecuada y diligente y vigilar. Información donde va a ubicar su información, información dónde o quién va a participar dentro de esa cadena de suministro para prestar el servicio y si dispone de elementos que garanticen la portabilidad para cuando acabe la finalización del servicio, durante cuánto tiempo va a tener los datos bloqueados y cuándo se va a proceder a la cancelación para no jugar a esa indeterminación de que nadie sabe cuándo va a tener el dato en el proveedor o va a desaparecer. Bueno, aquí lo habíamos hablado. ¿Qué perfiles de cumplimiento y qué es el perfil de cumplimiento específico? Al final tenéis que visualizarlo como un NS dedicado, validado por el CCN, específico para cubrir una singularidad y que será acompañado de guías técnicas para poder desplegarlo de forma adecuada. Aquí os las dejo en la pantalla. Perfil de cumplimiento específico para sistemas cloud, al cual se van a ir adhiriendo
determinadas tecnologías, OnCloud, Nextcloud, Azure de Microsoft, y irán acompañadas de guías técnicas, que creo que, si mal no recuerdo, hoy en la sala 20, es que no veo desde aquí, hay una demostración de las guías de scripting para configurar la seguridad en Azure, porque no vale que él tenga la categoría alta, sino que yo tengo que hacer el setup del sistema para poder configurarlo conforme a esas guías para que me dé esas medidas de seguridad. Y en el año 2020, si todo va bien, se va a publicar un perfil de cumplimiento específico para ayuntamientos. Con lo cual, observancia plena, porque podemos certificarnos contra el NS o contra un perfil de cumplimiento modulado. ¿Por qué? Porque hay una singularidad que el CCN aprecia y quiere modular para poder tener un modelo posibilista y que todos los ayuntamientos puedan buscar esa ansiada conformidad que necesitan y precisan. Y bajo este punto me quedan 7 más 1 conclusiones que quiero compartir y a modo de resumen. En primer lugar, recordemos que estamos hablando de cuando nos vamos a una nube. Tienes que identificar en ese tercero qué papel juega. Si tiene esa pieza del puzzle para pedirle conformidad o simplemente empuja una pieza o es parte de una pieza. En segundo lugar, tienes que haber evaluado el impacto que incide el marco normativo, la legislación, la afección en la información. Estamos hablando, al final, de hacer una categorización. En tercer lugar, tendrás que fijarte, bueno, ya sabéis que es mejor la consecuencia que el objetivo, pero tengo que saber si voy a hacer una conformidad frente al propio esquema nacional de seguridad o me voy a poder acoger a un perfil de cumplimiento específico. Porque es así, tengo que dirigirme para mirar cuáles son las medidas de seguridad particulares que están en una guía, escritas, ¿no? y complementadas con una guía técnica. En cuarto lugar, antes de subirte, es muy importante, antes de subirte a la nube tienes que fijar todas las condiciones contractuales, restricciones, requerimientos, solvencia técnica, económica, para poder subirte a esa nube. Y donde tendrás que fijar elementos como los acuerdos de nivel de servicio. ¿Por qué? Porque hay que supervisarlos. Y además hay que acreditar su supervisión, hay que evidenciar ese cumplimiento, o a través de herramientas que te dé el propio prestador o a través de herramientas externas. El concepto de indicador sin herramienta no funciona. Hay que alimentarlos a base de automatismos. Si no, estamos haciendo procedimientos que no valen para casi nada. Nunca te olvides de trabajar con tus usuarias y usuarios del sistema y definir las reglas del juego. ¿Cuáles son las normas para usar esa nube? ¿Qué cosas puedo hacer o qué cosas no puedo hacer? Y por último, y como última conclusión, y como dicen los profesores de Harakiri, escuchen rápido porque solo lo voy a decir una vez, el mejor contrato de cloud se empieza negociando por el divorcio. Muchas gracias. Miguel Ángel, perdón, antes de despedirte tenemos algunas preguntas. Sí. Has dicho que hay que detallar claramente la cadena de subcontratación y sus cambios. Y al hilo de esto, la pregunta es, ¿se puede exigir a un contratista el cumplimiento del ENS si no se ha incluido explícitamente en el contrato? Bueno, ahí yo creo que el único riesgo que tenemos es que hay una modificación sustancial, que haya un coste adicional que justifique que eso tenga un precio aparte. Yo creo que lo mejor es pedirlo siempre al inicio, pero mientras no haya una modificación sustancial que pueda exigir un desembolso adicional, yo creo que lo podríamos llegar a exigir. Muy bien, muchas gracias. Y la otra pregunta es, ¿puedo dejar abierto un pliego a que se oferte on-premise o nube del proveedor? Bueno, eso es dejar muchas cosas abiertas. Es que es muy diferente. Además, no sé cómo vas a calcular el coste económico de si te despliega la nube en tu casa o fuera, porque los costes de soporte y mantenimiento, bueno, yo creo que por poder en esta vida todo se puede hacer, pero yo no lo veo muy recomendable. Yo acotaría bien la modalidad de despliegue. Y además, en la abundancia que hemos hablado de esa tabla de colocar si es un requerimiento que se despliegue en on-site o off-site, yo creo que es un elemento de valorar previamente a la contratación. Muy bien, pues muchísimas gracias por su ponencia.